Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos que hablar de la reforma a la Ley de Consejo de la Magistratura y a mí me gustaría hacer un breve recuento histórico, sobre todo para que el pueblo de la Nación sepa cómo se gestó la primera Ley de Consejo de la Magistratura. Era el año... el Consejo de la Magistratura es una institución prevista en el núcleo de coincidencias básicas, que fue un acuerdo corporativo entre el PJ y el radicalismo. Me tocó ser convencional constituyente, voté en contra de votar conjuntamente el núcleo de coincidencias básicas y me abstuve, manifestando justamente que no podía votar en paquete el núcleo. Me tocó, cuando asumí como diputada nacional en el año 95, ser vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo presidente era el actual senador Pichetto, presidente del bloque justicialista. Y me tocó negociar en ese momento, en nombre del radicalismo, la Ley de Consejo de la Magistratura, de la que soy coautora y miembro informante junto con el diputado Cruchaga por el bloque de la Unión Cívica Radical. Y traigo esto a colación porque allí se discutieron dos cosas, básicamente, o tres. El número de miembros, que hubo una diferencia que en todo caso después yo me la voy a explicar. Segundo, las mayorías para suspender a un juez, algo que se están olvidando, para suspenderlo en la acusación, para acusarlo y para nombrarlo. Fue una negociación durísima en relación a que el oficialismo en ese momento, Pichetto, pedía mayoría absoluta y nosotros en nombre del radicalismo pedíamos los 2/3. Y el tercer punto fue concursos de antecedentes de oposición. Estas fueron las tres cuestiones, una negociación muy dura. También estaba el diputado Mario Negri por el bloque de la Unión Cívica Radical, el diputado Soria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, creo que era presidente Soria y vice Mario Negri. Y la verdad que fue uno de los mejores consensos logrados en esta Cámara de Diputados. No votó el frepaso, pero al otro día hizo la conferencia de prensa en el Senado diciendo que este proyecto era maravilloso. La verdad que fue una de las veces que habíamos logrado uno de los consensos más importantes en la historia de este Parlamento Nacional para lograr un Consejo de la Magistratura donde el consenso primara sobre la mayoría. En ese momento yo conocía y trataba mucho a Cristina Fernández de Kirchner, que apoyaba absolutamente esto, a tal punto que es la senadora del PJ que apoya esto en el Senado de la Nación. El frepaso, que no había votado, era el año 97, pasa a una conferencia de prensa en el Senado, donde estaba el presidente del radicalismo, Terraño, donde estaba Graciela Fernández Mesquide, y a Cristina apoyaba en contra de su bloque, que tenía otro proyecto, porque en realidad el PJ en el Senado se opone a este proyecto. Insistimos en diputados y finalmente es ley. Fue una enorme labor de esta Cámara de Diputados para conseguir, incluso en contra del Senado, acá está el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que quería más poder para el gobierno en materia de número, pero finalmente fue un triunfo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Voy a contar una sola anécdota de ello, porque me parece que todo tiene que salir a la luz. Cuando yo recién iniciaba la política, siempre les conté que Masnata, un jurista muy importante del Partido Justicialista, cuando yo asumí me llamó a su casa y me dijo: Lilita, dése cuenta y no sea cómplice, arreglan todo. En su casa de la calle Arroyo, hoy fallecido. Cosa que fue la mejor lección de mi vida política, que me la dio especialmente un constituyente del entonces PJ. Cuando empezamos a negociar esto, a mí me llamó un señor Kleiner, un doctor Kleiner, hoy fallecido, para que vaya a su estudio, porque me decía que era el jurista especialista en las cuestiones de Consejo de la Magistratura. Y yo
se imaginan, año 96, 97, fui a su estudio. Era el jurista del partido, yo pensé que era un hombre relevante, yo venía del Chaco, no sabía quién era, y voy a decir textuales palabras lo que me dijo Kleiner. Kleiner me dijo, mira querida, vos podés tener un rol protagónico en la Cámara de Diputados, pero el acuerdo y la letra la vamos a acordar nosotros con los que redactaron el núcleo de coincidencias básicas, después podrá decir si es verdad o es mentira Ricardo Gil Lavedra, García Lema, y vos vas a hacer el discurso en la Cámara de Diputados. Ustedes saben que soy inmanejable desde que era chiquita. Y en consecuencia salí y fui a hacer un escándalo en el Comité Nacional, que entonces era de Terraño, que era el presidente. Tuvimos una terrible discusión en el seno del comité y yo les dije, yo los voy a denunciar porque ustedes están sacando del Parlamento en el pacto corporativo con el PJ la ley de Consejo de la Magistratura. Y está en el diario Clarín de esa época donde yo denuncio a Kleiner. Bueno, todo se suavizó y este proyecto salió. Digo de estos acuerdos corporativos pues estoy dispuesta a decir toda la verdad, señora presidenta, toda, cualquiera sea. Yo no creo que la Argentina sea binaria, pero yo creo que el pueblo argentino tiene que saber toda la historia. Vuelvo a insistir, Cristina Kirchner apoyó esto. Y hoy Cristina Kirchner viene a destruir esto. Ya todos los diputados, miren, acá los miembros informantes dicen que esto es popular. No, esto no es popular. Esto es partidocrático, no popular. Acá no hay elección directa de los jueces, porque si no la capital podría elegir si quiere que Ollarvide sea o no juez. Pero puede elegir porque es el distrito de la capital federal. ¿Qué quiero decir? Yo me voy a votar a este candidato a juez o al otro candidato a juez. Esto es elección democrática de los jueces. Lo que está haciendo el gobierno es elección partidocrática de los consejeros. El cuerpo es más corporativo que antes. Las estructuras partidarias corporativas van a elegir a representantes y operadores de los partidos al estilo Kleiner para ir a negociar cualquier cosa en el Consejo de la Magistratura. Esto no es elección democrática y además viola la Constitución. Pero la clave son los 2/3, porque se pasa a mayoría absoluta para suspender a un juez, para acusar a un juez y para nombrar a un juez. Y ahí es donde yo vengo a acusar con absoluta seguridad y certeza al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por haber celebrado un pacto espurio y entregar a los jueces independientes de la Nación. En un pacto donde la presidencia le da la caja, le da más de lo que dice la Constitución en materia de personal, y a cambio Lorenzetti le puede estar entregando sentencias, pero lo que es peor, le está entregando a jueces independientes de la Nación. Y miente el señor, y no estoy involucrando a la Corte, estoy hablando del señor Ricardo Lorenzetti y tengo principio de prueba por escrito. Me falta solamente la firma, pero esto en un proceso judicial se llama los presidentes de las cámaras y ya está. Fíjese, señora presidenta, que el señor Ricardo Lorenzetti, junto con Hayton de la Onasco, remiten a la Cámara de Diputados un escrito del grupo de la Junta Nacional de Cámaras, Presidentes de Cámaras Federales. No firman todos los presidentes, sino señor Gustavo Hornos. En mi carácter de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de Presidentes.
Y después viene el texto donde dice, dicho objetivo es, y plantea solamente hacer referencia a la preocupación que nos provocan las propuestas en cuanto disponen el traspaso de las facultades técnico-administrativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ámbito del Consejo de la Magistratura, y viene el planteo de personal y de caja. Ahora, a mí me dicen muchos presidentes de cámaras federales que esto no es lo que ellos firmaron, que acá falta un párrafo. Señor Gustavo Hornos negoció, por orden del presidente de la Corte, Lorenzetti, un texto. Las reuniones con los presidentes de las cámaras federales se hicieron en un restaurante de Puerto Madero y en el Hotel Alvear. Así que cualquiera que pueda investigar puede hacerlo. Ahora, curiosamente, este texto solo habla de caja, por eso solo hablo de Ricardo Lorenzetti y eventualmente de Gustavo Hornos, y no del resto de los jueces federales ni del resto de los miembros de la Corte. ¿Cuál es el párrafo que le falta? El primero. Esta propuesta, a nuestro juicio, ahí está, espera, el mismo texto. En tal sentido y en primer lugar, dice, el anteproyecto de reforma al Consejo de la Magistratura se prevé que las decisiones que adopte ese cuerpo para la apertura del procedimiento de remoción de jueces requerirán una mayoría absoluta del total de todos los miembros como mecanismo suficiente a ese efecto, modificando sustancialmente el régimen vigente que prevé los 2/3. Esa propuesta, a nuestro juicio, afecta severamente en la esencia del principio republicano de la división de poderes por el que se da sustento a la independencia de la magistratura, exigida sin embargo por la Constitución Nacional. Debemos poner de resalto que la modificación postulada se distingue tanto del principio general de mayorías calificadas de los artículos 53 y 59, como de la Constitución Nacional para el juicio político, es decir, que estábamos mejor antes en la Constitución del 53, como del artículo 6, inciso 19, del proyecto propuesto, que exige una mayoría calificada de 3/4 partes para mover a los representantes de los jueces, abogados, etc. En segundo término, señor presidente, igual preocupación nos provocan las reformas legislativas en cuanto disponen el traspaso de la administración del Poder Judicial al ámbito del Consejo de la Magistratura. Acá alguien se olvidó un párrafo de los presidentes de las cámaras federales. Justamente el párrafo donde los jueces federales, camaristas federales de la Nación y jueces independientes de la Nación hablan de la violación al principio de la forma republicana de gobierno y la transformación, esto es mis palabras, de la forma republicana a un régimen autoritario, violando la Constitución Nacional. Ahora, ¿no sabía esto? ¿Por qué no muestran desde el mediodía? Ahora entiendo. ¿Por qué Diana Conti, presidente, no muestra esto? Para que a lo largo de la tarde nos entretienen a todos, y en esto yo ya no confío en la inocencia de la oposición. A esta altura, cuando yo digo, lea la propuesta y empiece el debate, y Ricardo Alfonsín dice, no, escuchemos a todos los juristas, perdónenme, yo ya no creo, porque estamos hace 20 años en política.